gracias al Bar Negro por invitarme, a Divulgadores del Misterio, Marijose, Fede y a todos y cada uno de vosotros por venir aquí. Imagino que la gran mayoría de la gente ya tenéis una idea de la Agenda 2030, si no, no hubierais venido. O sea, si habéis venido aquí probablemente sois la resistencia. No creo que nadie venga a oír maravillas de la Agenda 2030. Y hay que hablar que es un tema polémico, está hiperpolitizado, hay mucha información falsa, hay muchos intereses detrás de esto. Y, insisto, este es un tema inmenso, grandísimo. Entonces, la conferencia puede ser un pelín larga, voy a tratar de guiaros por todo y bueno, os pediría que dejarais vuestros prejuicios fuera un rato, porque hay mucha información, voy a tener que ofrecer cosas a favor y en contra y tal, y como digo, este es un tema inmenso, pero inmenso, tan inmenso como el mundo, y ahora entenderéis por qué digo eso. La Agenda 2030, como sabéis, tiene una historia relativamente reciente que básicamente es la evolución de lo que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que, bueno, básicamente fueron una serie de objetivos que se fijaron. Esto es la evolución de los primeros, que se llamaron Objetivos del Milenio y que se fijaron a cumplir entre el año 2000 y el año 2015. Y curiosamente no despertaron el interés que está despertando la Agenda 2030. ¿Alguno de vosotros se acuerda ir a alguna conferencia de los Objetivos del Milenio o que se hablaran tanto en Internet o que se hablara tanto de ellos? Bien, los Objetivos del Milenio eran 8, que muy resumidamente eran el germen de los actuales y consistían en erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, lograr una enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir entonces una pandemia que era el SIDA, que era bastante mayor que lo que es a día de hoy. Yo creo que ese es de los objetivos que más se ha cumplido. También combatir el paludismo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. De esos objetivos del milenio, que digo, entre 2000 y 2015, prácticamente no se cumplió ninguno. Hubo mejoras, yo no digo que no, pero ¿qué pasó? Bueno, pues que esos objetivos que no se cumplieron, en 2015 la ONU, en septiembre de 2015 la ONU se junta y 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era la evolución de los objetivos del milenio. Los objetivos de desarrollo sostenible son la Agenda 2030, son absolutamente sinónimos. Y esos ODS, o de aquí en adelante los objetivos, para no estar diciéndolo todo el rato, pues como digo, al final es una firma de 193 países, que es prácticamente todos los países del mundo, y digamos es una ampliación de los objetivos del milenio y tiene carácter universal, planetario. Es decir, lo que vamos a ver ahora es toda la agenda, y esta es una parte que es un poco aburrida, lo siento, pero es importante que vayamos navegando por todos los objetivos. O sea, en realidad son 17 objetivos que entre todos ellos cada objetivo comprende una serie de metas y en total son 169 metas. Es importante que hagamos un recorrido, aunque sea muy rápido, por cada objetivo voy a nombrar una o dos metas, pero es muy importante que entendáis la enormidad que tiene esto. O sea, esto tiene un calibre colosal. Además, como digo, abarcarían, pues eso, 193 países, y es muy importante que os familiaricéis con ello, porque cuando luego vayamos hablando de la agenda, es que es, insisto, muy importante que entendáis el tamaño tan colosal que tiene la agenda, porque no son unos objetivos simplemente ambiciosos, son unos objetivos brutales, ¿no? Muy brevemente, pues tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar para todo el mundo, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, etcétera, etcétera. Vamos un poco para que los vayáis viendo y ver cómo es esto, ¿no? Pensad que cada país tiene que cumplir el objetivo dentro de los límites de su propio territorio, ¿no?
Entonces, en el objetivo número 1, el fin de la pobreza, la primera línea es erradicar la pobreza extrema, es decir, todas aquellas personas que viven con menos de 1,25 dólares al día. Eso puede ser ambicioso hacerlo, a lo mejor es relativamente fácil de hacer en España, quizás Francia, Estados Unidos, pero por ejemplo puede ser muy difícil hacerlo en Madagascar, hacerlo en el Cuerno de África, hacerlo en Nigeria, etcétera. Entended que solamente de esta línea prácticamente se podría dar toda una conferencia, solamente erradicar el hambre en el mundo, pero es que son en todos y cada uno de los 193 países. Entonces, pensad que los países están llamados a establecer proyectos de intervención social en cada una de las 169 metas. O sea, como mínimo, la agenda comprendería establecer 169 proyectos de intervención social en cada uno de los 193 países. Eso salen a más de 30.000 proyectos globales de desarrollo simultáneo, ¿no? Entonces, el siguiente, voy a ir leyendo uno o dos para que vosotros os vayáis haciendo una idea como digo, del calibre, ¿no? Combatir la pobreza relativa en todas sus dimensiones. Pensad que esto ni siquiera los países ricos y en desarrollo lo han conseguido. O sea, no hablemos ya del sudeste asiático, de todo África, Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el siguiente es fomentar la resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales. En esa frase, simplemente en esa frase, hay una cantidad de proyectos brutales. Porque, por ejemplo, lo que pasó en el volcán de La Palma es que los habitantes de La Palma no sean muy afectados por un volcán, por ejemplo, por el huracán cuando pasó en New Orleans, el Katrina, etcétera, etcétera. O sea, es tan grande la magnitud de los objetivos que se piden que, pues sabéis, por ejemplo, los políticos han denominado que la agenda era muy ambiciosa. Y sabéis que los políticos son unos vendemotos. O sea, un político te vende cualquier cosa. Entonces, para que estos digan que sea ambicioso, lo que es, ¿no? Segunda parte, el segundo objetivo es poner fin al hambre, combatir la malnutrición. Otro objetivo, por ejemplo, es duplicar la productividad agrícola y los... cuando pongo entrecomillado, es el objetivo completo. Normalmente los tenía un poco resumidos simplemente para que quepan, ¿no? Pero voy a leer un objetivo completo tal cual viene en la ONU, ¿no? En la literatura. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de productores de alimentos a pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos, los pescadores y entre otras, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción, a los conocimientos y servicios financieros, a los mercados y a las oportunidades de añadir valor para obtener empleos no agrícolas a nivel planetario. Sigo leyendo. Asegurar sostenibilidad del sistema de producción, mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas, animales de granja, domesticados, etcétera. Esto que, por ejemplo, es una de las cosas que siempre ha sido un caballo de batalla con Monsanto, etcétera, etcétera, ¿no? Salud y bienestar. Objetivo número 3. Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 nacimientos de cada 100.000. Poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas. Combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades. Reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención, el tratamiento, la salud mental y el bienestar. Sí, es que es brutal, ¿eh? Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra el riesgo financiero, acceso a servicios de salud esencial, cosas que no hemos logrado en Europa. Claro, bueno, que ahí encima es un caballo de batalla. Solamente llegamos al objetivo número 3. 4. Educación de calidad. De aquí a 2030 asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa, de calidad, producir resultados de aprendizaje pertinentes. ¿Alguna vez habéis escrito una carta a los Reyes Magos? Que la Agenda 2030 la llamamos la Agenda de las Mises. Nosotros cuando salía Miss Mundo, decía, ¿cómo quiere que sea el mundo? Que se acabe el hambre en el mundo, que ya no haya guerras, que no haya enfermedades y que todos vivamos en paz. O sea, es una cosa así. Lo que pasa que no es un chiste, es decir, esto es lo que ha manejado la ONU y de hecho estuvieron 3 años de negociaciones para parir este texto, ¿no?
Asegurar el acceso igualitario a la formación superior. Aumentar considerablemente el número de jóvenes adultos que tienen las competencias necesarias de acceso al empleo, el trabajo y el emprendimiento. Luego hay otra, fíjate, esta de los entrecomillados. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. O sea, ya empezamos a ver un poco el calado que hay de esto, porque es importante. Y es importante no solamente todo lo que pide, sino cómo está redactado. Me salto esta, igualdad de género. Poner fin a la discriminación de género, eliminar la violencia de género y eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Con esos tres, mira, todo lo que sigue luego, ¿no? Agua limpia y saneamiento, objetivo número 6. Acceso al agua potable, universal, equitativo y a un precio asequible. Esto se firmó en 2015. En diciembre de 2020, el agua empezó a cotizar en los mercados financieros como un commodity. O sea, de eso quiero también que vayáis viendo las contradicciones tan brutales que hay entre la Carta de los Reyes Magos y luego la realidad, ¿no? Yo que sé, de aquí a 2030, proteger y establecer los ecosistemas relacionados con el agua. Fomentar la participación de las comunidades locales. No sé si os acordáis que en abril no sé si fue del año 2000, lo que se llamó la Guerra del Agua de Cochabamba, que les privatizaron el agua, les mandaron a la policía y bueno, básicamente todo un pueblo se levantó contra una de las corporaciones que ahora apoya la Agenda 2030, ¿no? Entonces, todas estas disparidades es importante tenerlas en cuenta. El número 7, energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Que además, fíjate, es que luego ahora, con la guerra de Ucrania, lo que ha subido la luz. Y en cambio, y el gas y todo eso, con el triunfalismo que hay dentro de cómo se genera todo esto, ¿no? Aumentar considerablemente la producción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Casi nada, ¿sabes? 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Mantener el crecimiento económico per cápita y, en particular, un crecimiento del Producto Interior Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. O sea, pensad lo que es pedirle a países pobres que crezcan al 7% anual. A ver, lo tienen más fácil porque su Producto Interior Bruto es más pequeño, pero... No, pero vamos a eso porque luego aquí hay muchas cuestiones, ¿no? De hecho, hay mucha letra pequeña. O sea, si el conjunto de todo lo que estamos viviendo es enorme, que es como un iceberg, lo visible es enorme, pero lo que hay subterráneo es todavía mucho más grande, ¿no? Este me gusta, que es erradicar el trabajo forzoso en el mundo, proteger derechos laborales, promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para las personas trabajadoras, incluidas las migrantes, en particular mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Ejemplo, perdonadme que vaya así porque es que si no os aburrís, pero es que sí que quiero que lleguemos una vuelta de todo. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes, de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Promover una industrialización inclusiva y sostenible. Aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al Producto Interior Bruto. Aumentar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aumentar el acceso a Internet y tal. Objetivo número 10. Reducción de las desigualdades sociales. Mirad lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. De todo eso llevan unas medidas de paquetes de choque brutales. O sea, realmente que en cada país el 40% más pobre crezca en masa o en conjunto de una forma mayor que las grandes economías dentro de cada país, la pregunta es cómo lo hacen, ¿no? Bueno, potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Porque como no han sido muy ambiciosos, por si hay alguna otra condición, pues también.
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares, responsables de las... Fijaros que la migración siempre ha sido un tema como de fricción, ¿no? Pero hacerlo de forma ordenada, dice, incluso con la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, cuando se supone que en muchos casos hay políticas de fronteras cerradas, ¿no? Objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Asegurar el acceso a todas las personas y viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles para mejorar los barrios marginales. Proporcionar accesos a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todo y mejorar la seguridad vial. Es que yo qué sé, son tantas cosas. Mira, este que también es muy gracioso. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y en particular para las mujeres, los niños, personas de edad y las personas con discapacidad. Eso no ocurre en ningún sitio del mundo, ¿no? Número 12. Elaborar planes de consumo y producción responsable. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de recursos naturales. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor al nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción, suministros, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Estáis viendo que todos tienen del orden de 8, 9, 10 objetivos y estoy solamente leyendo 2 o 3. O sea, haciendo un muestreo así. En fin. El número 13 es acción por el clima. Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. O sea, ¿cómo se fortalece un país ante eso? Hace falta unos paquetes de medidas de choque brutales, ¿no? Estaréis pensando que quién va a pagar esto, ¿no? Y cómo se va a pagar. Mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana e institucional al respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. De hecho, aquí hay una cosa muy interesante que dice que para conseguir eso se van a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes de financiación a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo, etcétera, etcétera. Luego vamos con los temas de deuda, que también son complejos. Número 14, vida submarina. Minimizar y abordar los efectos de acidificación de los océanos, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada, no reglamentaria y conservar las pescas destructivas. Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional. Prohibir la sobrepesca, etcétera. Número 15. Asegurar la conservación, el restablecimiento, uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los ecosistemas interiores de agua dulce. No sé si os acordáis que el año pasado casi se secó todos los acuíferos de Doñana, que es aquí, que se supone que es un país que bueno, y no le hicimos ni puto caso. No, porque pasó, ¿eh? De hecho, yo soy de Cádiz y allí el Parque de Doñana es, ¿sabes? Y si eso pasa, yo creo que en el primer mundo, imagínate que además luego también muchas corporaciones, bueno, luego hablamos del acaparamiento de tierras. Promover la puesta en práctica de gestión sostenible para los tipos de bosques, detener la deforestación. Recuperar los bosques degradados, aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. Número 16. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional, internacional, tal y cual. Claro, tú aquí, ¿por qué no te dicen prohibir la guerra, no? Que es lo curioso. Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas. La venta de armas no está prohibida. Y bueno, y crear a todos los niveles instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas. Quedaros con este también. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
otro hit. Y bueno, y promover y aplicar leyes de políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. El objetivo 17 no es tanto un objetivo, sino un paquete de medidas de cómo van a hacer los otros 16 objetivos. Bueno, la primera es fortalecer la movilización de recursos internos, incluso la prestación de apoyo internacional a los países de desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otros índices. O sea, vamos a recaudar más. Los países desarrollados deben destinar el famoso 0,7% del Producto Interior Bruto a la asistencia oficial para el desarrollo. Los países en desarrollo deben de destinar entre el 0,15 y el 0,20. ¿Vosotros acordáis, hará ya más de 20 años, 30 quizás, cuando se iba a erradicar el hambre en el mundo, que pedían el 0,7% del Producto Interior Bruto? Y era el 0,7 solo para el hambre. Ahora es el 0,7 para todo esto. Será que hemos crecido una barbaridad y el 0,7 de ahora es brutal, ¿no? Y bueno, aquí hay muchísimas más cosas. Básicamente, de explicar, bueno, que quieren hacer un banco de tecnología para que los países ricos presten tecnologías a los países pobres. Eso, ahí se abren una serie de caballos de Troya que no vamos a contar todavía. Y básicamente esto de lo que va es fomentar alianzas para todo este tipo de desarrollo, que todos los países coordinen juntos, etcétera, etcétera. O sea, como si la geopolítica fuera una cosa así que no aplica, ¿no? Promover un sistema de comercio multilateral universal, abierto en normas, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que en sí también es la garantista de todo el tema de ¿cómo se llama eso? De cuando tú tienes de patentes, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente lo dejo aquí, ¿no? Y de hecho hay una cosa, es crear indicadores y complementarios al Producto Interior Bruto, porque el Producto Interior Bruto es un indicador que no, digamos que no consideran que sea lo suficiente rico para mostrar todos los tipos de desarrollo que hay. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay muchísimo trabajo que hacer. ¿Cómo se hace? Cada país cubre sus propios objetivos y para ello debe de crear un sistema, vamos a decir, una institución que sea algo parecido o al Instituto Nacional de Estadística o al Centro de Estudios Sociológicos. ¿Entendéis? Entre estadística y estudios sociológicos, porque cada país informa a la ONU si ha logrado o no ha logrado sus objetivos. No hay auditorías externas. Si mañana viene Sánchez al final de nuestros objetivos y él dice que ha cumplido las 169 metas más un 50% extras, nosotros en España podemos desconfiar de que a lo mejor no es así, pero el resto de la ONU no. Eso van a ir a informes oficiales y van a decir, España ha cumplido. No, es importante, o sea, importante, cualquiera que más o menos tenga experiencia, sobre todo cómo son sistemas de auditoría y a niveles de grandes empresas, lo que no mides no existe. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo funcionaría esto? Se supone que se hizo una medición de todos estos indicadores, que como digo, hemos leído la mitad, pero una meta puede tener muchos indicadores, de número de gente viviendo en la calle, de rentas per cápita, o sea, de cuánto dinero tiene cada persona, en todos los países, en todo el mundo. Hay muchos países que ni siquiera tienen censada su población. De hecho, uno de los objetivos aquí es la construcción de la identidad digital. Quieren hacer una especie de DNI digital basada en las huellas dactilares y en el iris, para que tú de alguna manera, vayas donde vayas, no necesites portar un DNI, sino que de alguna manera todo ese tipo de esos trabajos así como de censo, de una especie de censo mundial, ¿no? Entonces, estamos en que esto se debería de haber medido en 2005, que además es un trabajo de medición brutal, es decir, no se puede establecer salvo un país que ya tengo los datos, es muy difícil que tú tengas ya medido todos estos indicadores. Los vuelves a medir a mitad de periodo y los vuelves a medir a final de periodo, en 2030. Y entonces establecer que de una forma cualitativa y cuantitativa habéis logrado los 17 objetivos y por tanto las metas, ¿no? Bien, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Porque estamos hablando de una agenda que ha sido muy promovida, que es muy famosa, que tiene una gran proyección publicitaria
que hay, yo creo que hay como mucho, no sé si triunfalismo con ella, porque, o sea, se da la cara de que es una cosa como que se está trabajando en ella. Y claro, esta agenda ya tiene 7, casi 8 años de antigüedad. De hecho, si os dais cuenta, estamos a mitad de periodo. Entonces, nosotros ya deberíamos de tener a nivel global el 50% de todos los objetivos que os he leído, si es que funciona así. Yo he conseguido recopilar para esta conferencia 3 informes. Uno de España de 2020, uno mundial de 2020 y uno mundial de 2022. Como en 2022 pasó un poco lo de la pandemia, os voy en titulares también, os voy a hablar de, bueno, este es uno de ellos, el informe de los primeros 5 años, y este es el segundo. Si queréis hacer fotos, ahí yo estoy poniendo un poco las referencias sobre si queréis acceder al reporte, con hacer fotos y teclear eso en Google, os sale el informe. Esta, que es la portada, es el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022. Es decir, desde el año pasado, hace aproximadamente uno es como si fuera el 50%, y yo creo que ahí ya se puede ver de una manera, no que lo diga yo, sino de una manera como lo dicen los propios estados, cuál es el estado de cumplimiento de la agenda a mitad de periodo aproximadamente, ¿no? Hay un montón de información y solo os voy a leer otra vez 2 titulares de cada objetivo. Pero si recordáis que lo primero era terriblemente positivo, vais a ver los cumplimientos. Objetivo número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Primer titular, más de 4 años de progreso contra la pobreza eliminados por el COVID-2019. Primer objetivo, a la mierda. Tasa de pobreza laboral aumentó por primera vez en 2 décadas. 8 millones de trabajadores a la pobreza en este periodo. ¿Vale? Primer objetivo, fuera. Aumento de la inflación y la guerra de Ucrania ralentizan el progreso aún más. Segundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. En fin, dicen que los conflictos de la COVID, el cambio climático y las crecientes desigualdades convergen para socavar la seguridad alimentaria de todo el mundo. Cerca de 10 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. El aumento de precios de alimentos afectó al 47% de los países de todo el mundo en 2020. Segundo objetivo, a la mierda. La crisis de Ucrania provocó una escasez alimentaria para los más pobres del planeta. Objetivo número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades. 500 millones... Joder, lo tengo un poco en pequeño. Míralo, lo mejor aquí. El COVID contagió a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Provocó 15 millones de muertes, etcétera. 22,7 millones de niños no fueron vacunados en 2002 y son más de 13 millones en 2019. Las muertes por tuberculosis aumentan por primera vez desde 2005. O sea, en 2020 hubo más muertos por tuberculosis de 2015. Y fijaros que aquí no estaba la pandemia todavía. Porque hay muchas cosas que se puede decir, vale, la pandemia, pero entre 2019 y 2020 no estaba la pandemia. Y aún así aumentaron las muertes por tuberculosis. Tercer objetivo, yo diría que a la mierda. Objetivo número 4, garantizar la enseñanza inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La pandemia de COVID-19 agrandó la crisis mundial de la enseñanza. 147 millones de niños perdidos más de la mitad de las clases presenciales. Quizá 24 millones de alumnos jamás regresen a la escuela. Bueno, pues así, ¿no? Dice, las desigualdades ya arraigadas en la enseñanza empeoraron durante la pandemia. Quinto objetivo, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. A este paso se necesitarían otros 40 años para que mujeres y hombres representen por igual el liderazgo político nacional. Claro, una cosa que se quería lograr en 15, cuando llevamos 8, dicen que hace falta 40 más. O sea, objetivo tampoco cumplido. Es necesario fortalecer el presupuesto con perspectiva de género, ¿vale? Y bueno, pues eso. Solo el 57% de las mujeres toman decisiones informadas sobre salud sexual y reproductiva. Yo no sé si os dais cuenta de una cuestión,
y es que esto es un informe de seguimiento. O sea, un informe de seguimiento siempre es comparativo per se. Es de qué punto partida, de cuál era el punto de partida, dónde estamos. Entonces siempre debería de ser, ahora X personas más tienen tal, ahora tantos están mejor, están peor. En muchos casos no dan comparaciones. ¿Sabéis por qué es eso? Porque ni siquiera hay datos de 2015. De hecho, una de las conclusiones de este informe era que muchos países no están presentando datos. Entonces, en el informe pues se trata de poner lo que hay ahora porque no se pueden establecer comparativas, ¿no? La sexta, que es el tema del agua, pues aquí, por ejemplo, no hay datos. Yo pongo que el agua desde entonces cotiza en la bolsa y básicamente, pues, dice, para cumplir las metas de agua potable, saneamiento e higiene, para 2030 se requiere incrementar por 4 el ritmo del proceso. Esa es una frase también que dice mucho. Si tú querías lograr un objetivo en 15 años y dices que a mitad de periodo tienes que aumentar en los refuerzos por 4, significa que estás muy por debajo de tu 25. El 30, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Los potentes avances en la electrificación se ralentizaron debido al reto de llegar a aquellos más difíciles de alcanzar. Las corrientes financieras internacionales hacia países en desarrollo para fuentes renovables disminuyeron por segundo año consecutivo, de 2017, 2018 y 2019, insisto, antes de la pandemia. O sea, llevamos 7 objetivos y no hay ninguno, no solamente que se haya cumplido, sino que en muchos casos ha empeorado. Objetivo número 8. La recuperación, es que además en algunos casos ya no son comparativas, casi son como excusas. Tú lo ves y dices, la recuperación económica mundial se obstaculiza por nuevas oleadas de COVID, aumento de inflación, interrupción en la cadena de suministro, incertidumbre normativa y desafíos del mercado laboral. Si tú ves un informe de seguimiento y lo que primero que te dicen es que la recuperación económica se obstaculiza por eso, o sea, ya de cumplir el objetivo ni hablamos. ¿Entendéis? Y esto es información oficial, a nivel mundial de la ONU. De hecho, la recuperación económica mundial se retrasó aún más por la crisis de Ucrania y el desempleo mundial se mantendrá por encima del nivel prepandémico hasta al menos el año 2023. Objetivo número 9. La manufactura mundial se ha recuperado de la pandemia, pero los PMA, que son los programas mundiales de alimentos, quedaron rezagados. Bueno, podemos seguir así, ¿no? Dice, 1 de cada 3 empleos de la manufactura se vio negativamente afectado por la crisis. Estamos en el objetivo número 9 y los 7 que quedan son iguales todos. O sea, esta es la realidad de la Agenda 2030 sobre el papel, pero no porque lo podamos decir los críticos, lo dice la propia ONU. Este es un informe oficial. Y de hecho, si queréis, a quien tenga interés, volvamos a la diapositiva y le hacéis la foto. Esto lo podéis descargar de internet y son de estos informes que tienen entre 100 hojas o así y tal. Fíjate, la pandemia ha causado el primer aumento de la desigualdad de ingresos entre países en una generación. O sea, el 10 fuera, el 11 no dejar a nadie atrás. Ese es el lema, por cierto. Ese es el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Es un lema precioso. Pero bueno, no dejar a nadie atrás exigirá una mayor atención a los 1.000 millones de habitantes de barrios marginales. El 99% de la población urbana global respira aire contaminado. El objetivo número 12 dice, los patrones insostenibles de consumo y producción son la causa principal de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Cuando a ti te dicen, demasiados alimentos se pierden, desperdician en todos los países todos los días. Este informe significa que no tienen datos de lo que están midiendo, que como mucho tienen datos de algunas ONG, de algunas internacionales, pero no tienen una medida pre-agenda y posterior de la agenda. Entonces, esto es, el pobre que tuvo que hacer este informe, ¿qué pongo?
pero no es un informe comparativo. O sea, tú si trabajas en una empresa y le llevas este informe comparativo a tu jefe, te mandan a la calle porque no es comparativo. Si lo estáis viendo, no es de seguimiento. En ningún caso dice, en este objetivo, que es como deberían de funcionar las cosas, creo yo, en este objetivo hemos logrado el 47,3% del objetivo marcado. Y eso no se puede hacer ni casi ni en los países. Igual deberíamos de haber comparado con el de España, pero al final creo que España no es representativa en todo el planeta, es por lo que lo hago así. Número 13. Bueno, el cambio climático es el código rojo para la humanidad. Y bueno, pues es que es más de lo mismo. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 6% en 2021, alcanzando el nivel más alto de la historia. Este objetivo tampoco, ¿no? 14. Nuestro océano es el mayor ecosistema del planeta y está en peligro. Vale, pues yo qué sé. La creciente acidificación del mar amenaza la vida marina y limita la capacidad del océano de moderar el cambio climático. Son todas buenas noticias. El número 16, 10 millones de hectáreas de bosque se destruyen cada año. Casi el 90% de la deforestación mundial se debe a la expansión agrícola. En fin. Bueno, pues nada, lo dejamos el último. Y aquí el otro día, cuando lo estuve leyendo, de pronto dije, jope, digo, hay un objetivo que sí es en positivo. Y es que dice, los llamamientos por la paz mundial son cada vez más frecuentes, son más fuertes. Y fue el único que me pareció que estaba escrito en positivo. Pero bueno, claro, que los llamamientos sean cada vez más fuertes. Y una cuarta parte de la población mundial vive en países afectados por conflictos. Este es el 17. El aumento por ciento de la deuda amenaza la recuperación de los países en desarrollo. En 2011 la deuda era menor que en 2020. Otro objetivo que tampoco, ¿no? Y bueno, y también que cada vez se dan menos datos para el objetivo. Vale. Hasta ahora creo que os he presentado la agenda. Es larga, pesada, densa, compleja, etcétera. Solo leértela entera es prácticamente una hora. He tratado de ir muy rápido. Vamos ahora a empezar al análisis, que yo creo que es un poco más entretenido. Pero bueno, hemos hecho lo que es una presentación de la agenda tal como la dice la ONU, y luego hemos tratado de ver el grado de cumplimiento tal y como dice la ONU. Y yo creo que hay un contraste brutal. Eso hasta ahora yo creo que no lo puede negar nadie. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es breve análisis de discurso de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora por primera vez vamos a empezar a entrar en un análisis ya más profundo de qué estamos hablando. Este tema, digamos que todo esto, al final es como si fuera un gran proyecto de intervención social sobre todo el planeta, ¿no? Pero tiene algunos elementos. Y uno de los elementos que tiene es que no cuestiona el desarrollo económico capitalista. Es decir, esto, lo digo porque es que hay gente que piensa que esto es una forma de imponer el comunismo en el mundo. Y en realidad aquí no se está poniendo en tela de juicio ni todo el desarrollo industrial, que es básicamente planetario de toda la historia, y se parte de una entrada que es el que debe ser el tercer mundo el que se acerca al primero. Esto es muy importante porque aquí, detrás de esto, hay una batalla ideológica muy importante. Cuando en la ONU hay muchísimas visiones, la gente mandan allí muchas veces a embajadores, académicos, etcétera. En los países de Latinoamérica propusieron otro modelo alternativo que se llamaba ecodesarrollo. El ecodesarrollo era que los países pobres fueran hacia un desarrollo mejor, pero que fuera siempre despletando, vamos a decir, los sistemas ecológicos que ellos tenían. Esto chocó contra Occidente y ellos promovieron otra cosa, que es el desarrollo sostenible. Entonces, el ecodesarrollo y el desarrollo sostenible, aunque parezcan que suenan parecidos, en el fondo son casi lo opuesto. El ecodesarrollo sería que de alguna manera sea Europa y los más contaminantes los que se acerquen a los países que ya
son de alguna manera, porque tienen menos desarrollo, pero de alguna manera ya son más ecológicos, y lo que promovía Occidente, que es lo que ha triunfado, es que que se mantenga el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es, yo me quedo con lo que estoy, pero voy a procurar de que contamine menos. Entendéis que aquí hay una batalla norte-sur muy clara en posiciones que a veces no son nada evidentes, incluso son muy académicas, etcétera. Pero lo importante es pensar que aquí ha prevalecido lo que es la idea de desarrollo de los países ricos, ¿no? Esto no supone una introducción del comunismo en el mundo. O sea, aquí nadie ha hablado por ejemplo, de la colectivización de los medios de producción. Nadie ha dicho de que las empresas, por ejemplo, tengan que ser de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, la propiedad privada de las grandes empresas del mundo se mantiene, eso es muy importante. Las empresas quieren colaborar, pero tienen que ser los estados, la esfera pública quien haga el esfuerzo para llegar a todos estos objetivos, que vemos que no llegan. Y luego aquí hay una cosa que es muy interesante entender, porque aquí se están construyendo algunas nuevas formas de dominación. Formas que son formas de dominación postcoloniales, pero que funcionan muy bien. Por ejemplo, lo que se le está haciendo es imponer a los países pobres problemas que tienen los ricos. De hecho, básicamente lo que están diciendo es que el país es de nosotros, de Europa y Estados Unidos, y China incluso. Pero que todos en conjunto tenemos que movernos como queremos Occidente. ¿Por qué? Imaginad que yo tengo un país, por ejemplo, Nigeria, Sudán, el Congo, Ruanda, me da igual. Y además de todos los problemas de que ellos tienen de desarrollo, es decir, tú no tienes los niveles, tu población no está tan bien alimentada como está Europa, no tienen los mismos niveles de estudio, no estás tan desarrollada como nosotros, no tienen los sistemas de protección social, sanitaria, etcétera. Pero además lo que yo te estoy pidiendo es que tú tengas igualdad de género en tus instituciones y que además contamines a los niveles a los que yo quiero que contamines. Vosotros pensáis, por ejemplo, en la España de Franco, años 50, años 60, pues yo qué sé, con la pobreza que había aquí, pues yo qué sé, acordaros, yo qué sé, de los carboneros. Gente que picaba y tal para sacar cuatro perras chicas y poder mantener a su familia, y que alguien de fuera viniera y dijera, no, es que no sois sostenibles, es que estáis contaminando mucho. ¿Sabéis lo que es la exportación ilegal de basura? Nosotros que aquí tenemos unas regulaciones, por ejemplo, la ISO 14001, donde tenemos que cumplir unos estándares y tal, y un procesado de la basura que sea idílico. ¿Sabes muchas veces qué hacemos con esa basura? Se la vendemos a África. ¿Y África qué hace? Vale, cogen muchas veces los cables de cobre, los queman, todo ese CO2 va a la atmósfera, vale, se hace a 6.000 kilómetros de aquí, pero se hace. Y el planeta es el mismo. Y entonces ellos, para coger el cobre, recuperarlo y que luego nosotros lo volvamos a comprar casi más barato de lo que funciona todo ese tipo de cosas, y todo eso, ¿para qué se hace? Y ahora les vamos a decir que es que ellos no cumplen con los objetivos ecológicos. ¿Cómo son, por ejemplo, los perfiles de la estructura demográfica en muchos países? O sea, la emancipación de la mujer, por deseable que sea, es un objetivo que está en países que tienen una alta industrialización. Si tú te vas a una mujer nigeriana que tienen unos 5 hijos por mujer de media y la dices que ella se tiene que incorporar al mercado laboral exactamente de la misma manera que su marido, entiende que cada país tiene un desarrollo. Y claro, imaginad que os acordáis de cómo era Londres en época de Jack el Destripador. Esas brumas del desarrollismo ahí de Whitechapel, donde había tanta mierda que casi no habían entre ellos. Que hubiera venido un país de fuera y dice, vosotros no me contamináis así, ¿eh? No, todo el tema del carbón, todo el tema de esto, no sois limpios. Vosotros os ponéis una tecnología limpia. Y si no tengo, yo te la vendo. ¿Entendéis cuántas formas de nueva colonización puede abrir todo esto? O sea, incluso de objetivos que son muy loables, las letras pequeñas pueden ser terriblemente complejas, ¿no? Y luego, si todo fuera eso, menos mal. Pero luego hay la última vuelta de tuerca. Y es que aquí
esto parece como que quien tiene que hacer el esfuerzo es la clase media, que es lo mismo que pagamos la última crisis, ahora vamos a ello. Aquí no se habla de la lucha contra los paraísos fiscales, porque tú dices, bueno, aquí hay que apretar el cinturón por el planeta todos, de puta madre. Pero vosotros hacéis, o sea, para empezar, quitáis todas las distribuciones o sea, todo esto que se llama fiscalidades preferentes, offshore, centros tal, no sé qué, a tomar por culo. De hecho, todo, claro, o sea, que aflore todo ese dinero, los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, entonces a lo mejor estamos empezando a hablar de algo un poco más serio. No está hablando tampoco de una lucha contra el narcotráfico mundial. No se ha hablado de ilegalizar fábricas de armas, aunque sean legales, que hay muchas cosas, de la legalización de la guerra incluso, porque pensad que gran parte de todos los objetivos han jodido con la guerra de Ucrania. Pero es que Estados Unidos, Rusia y Ucrania, los tres, han firmado esto. Mientras se firmaba esto, y años posteriores, Estados Unidos estaba tratando de quitarle Ucrania a Rusia. De venga, entra en la OTAN, venga, entra en la UE, no sé qué. O sea, todas esas guerras así internas iban a ocurrir, o sea, todo está en paralelo funcionando con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a dejar un poco el plano, vamos a decir, más institucional, más así, y vamos a empezar a hablar de otro tipo de cosas que nos acercan más, yo creo, que a la ciudadanía. ¿Por qué creéis que se ha hablado tanto de esta agenda? ¿Alguien sabe? Levanta la mano. A ver. Porque es el futuro del mundo. ¿Por qué, por ejemplo, con los objetivos del milenio, que nadie habló, prácticamente fuera de los círculos de ONG, desarrollo, etcétera, y por qué se ha hablado tanto de esta agenda? Esto se firmó en 2015. En 2016, de pronto empezó a aparecer una cosa muy curiosa, que la gente se dio cuenta, de hecho, si tú miras la hemeroteca de esta época, varios periódicos publicaron noticias que decían, ¿qué es ese pin multicolor que llevan todos los políticos? Aquí hay una campaña de publicidad muy buena, ¿no? Que no es solamente que lo tenga Bill Gates, que lo tenga, ¿cómo se llama el británico? El Boris Johnson. Este de aquí es, no me acuerdo el nombre, es el director de la OMS, Macron, Arrimadas, bueno, los otros, ¿no? De hecho, también tenemos a nivel de Ayuntamiento de Madrid, o sea, es una cosa como que llegó nuestro querido y ahí tenéis el pin, que lo veáis, ¿no? Entonces, de pronto esto fue como una cosa muy así y llamó mucho la atención. Detrás de esto hay un trabajo que se suele hacer siempre en relaciones públicas, que bueno, al final es llevar esto a las instituciones. En España, yo no sé si a nivel del mundo, pero desde luego a la Agenda 2030 se le ha dado un papel muy importante hasta el punto de dedicarle parte de un ministerio entero que va incluso en el nombre, ¿no? Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y además está en el nombre de la página web. O sea, que al final es una cosa que empezó a llamar mucho la atención de que veía. Al final, la ONU lo que hizo fue hacer una red grande de promotores, de gente muy famosa que apoyaba la agenda. Por ejemplo, Shakira, Messi, o sea, era promotor de la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU. Eran como una especie de embajadores, de gente, vamos a decir, como con mucho prestigio social, ¿no? También estaba la primera ministra de Noruega, había la reina Matilde de Bélgica, etcétera, etcétera. Había una página entera de gente, pero bueno, en fin. Yo creo que os hacéis una idea que al final esto es un poco Edward Bernays, que es comprar en relaciones públicas, que es pagar dinero a gente muy famosa con mucha influencia y de alguna manera irlo poniendo de moda, ¿no? Aquí se genera lo que es la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es una red, bueno, ahora veréis la página web, ¿no? Pero lo llaman que es una asociación en carácter de movimiento ciudadano y de organizaciones de asociación, con un ámbito de trabajo nacional e internacional, y básicamente lo que tiene que hacer es publicitar la Agenda 2030. Entonces, es importante que veáis las dos partes. Estábamos antes hablando con la parte institucional y ahora mismo estamos hablando de una parte publicitaria, de comunicación corporativa, donde dar todo el mundo esto a conocer, ¿no? Esta aquí es
una página web del Gobierno de España donde se ven todas las líneas en las que se están trabajando en la promoción de estos objetivos aquí, ¿no? Entonces, como ven, son charlas y seminarios de la ODS, una biblioteca virtual, charlas en colegio, educación primaria y secundaria, básicamente meterlo muchas veces en las asignaturas, universidades, hermanamientos ODS de colegios y universidades, empresas y voluntariado, liderazgo y movilización juvenil. De hecho, hay youtubers especializados en divulgar la Agenda 2030. Entonces, como veis que esto es un esfuerzo a muchos niveles. Y bueno, por eso estamos hablando en cierto modo de la agenda, ¿no? Porque aquí lo que hay es claramente una voluntad institucional de que todo esto llegue a la gente. Hay gente que lo llamará adoctrinamiento, otros lo llamarán pedagogía de la ciudadanía, pero evidentemente hay potentes campañas de comunicación para decirle a la gente que esto existe y que hay que cumplirlo. Y eso es muy importante porque no siempre hay esta campaña publicitaria. O sea, por ejemplo, hay otros sitios, otros sistemas de inversiones, etcétera, etcétera, que no se le cuenta a la gente. ¿Por qué os lo cuentan? Básicamente porque tenéis que poneros el cascabel. Esa es la idea, pero vamos con ello, ¿no? Bueno, aquí se ven escuelas infantiles, emprendimiento y dinamización, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la página web de RIPO, ¿no? RIPO es la Red Internacional de Promotores ODS. Esta es la página web un poco española, promotores.org. Y aquí, pues, bueno, para que veáis que hay una red de promoción, etcétera, publicidad y tal, ¿no? Y como veis, estos contenidos no solamente se mueven a nivel, sino que, por ejemplo, se han metido también en los planes de educación. Hay muchísimas cosas que no he puesto, tener profesores mandándome incluso los objetivos didácticos, los criterios de evaluación de primaria, de secundaria, etcétera, etcétera. Estos simplemente son libros de texto, es para que vosotros veáis que no soy un conspiranoico y que esto se da en el aula, que quiero decir, no... A ver, yo tampoco soy un experto en educación, pero no me suena, yo cuando estudié no creo que estudiaríamos la ONU o algo. La ONU que existe, pero no cuáles son los objetivos de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos varios, ves con el simbolito de la ONU, etcétera, ahí. Perdón. ¿Ves? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ves? El famoso cuadrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora aquí hacemos un punto de inflexión brutal, porque esto... Lo que la gente más o menos conoce ha sido, como decíamos, el lado bonito. El lado de los políticos, de un mundo mejor, de vamos a lograr, de no sé qué. Pero claro, aquí hay un punto de ruptura muy importante, porque cuando tú te vas a las redes sociales, de pronto... Ah, no, espérate, antes de las redes sociales. ¿Sabéis quién es esta chica? No sé, pero tiene unos ojos un poquito torcidos. Esta chica se llama Ida Auken. Es una política noruega, si no me equivoco, socialista, que en uno de los que pertenece al Fondo Económico Internacional. Es una consejera allí, y en uno de los muchos vídeos que tiene el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, y luego lo analizaremos, es mucho de hacer noticias y cosas de estas. Y entonces ella participó en un vídeo que se llaman 8 predicciones de cómo va a ser el mundo en 2030. Y a ella le preguntaron algo de, bueno, tú, claro, digamos que eran 8 políticos y cada uno dio una idea. Y a Ida Auken se le ocurrió decir que todos los servicios serían convertidos en alquileres. Es decir, las propiedades serían convertidas en servicios. Este es la de si en vez de tener un coche lo alquilas. Y alguien lo tradujo como... Claro, ese es el moto, que alguien lo tradujo, eso de que iba a desaparecer la propiedad privada y se convertirá en alquileres, alguien lo tradujo como no tendrás nada y serás feliz. Yo creo que Ida Auken, cuando puso aquello, no sabía la que se estaba formando. ¿Y qué pasó? Pues que de esos objetivos tan bonitos, de hecho yo creo que lo de no tendrás nada y serás feliz ni siquiera lo parió ella. Fue quien hizo la noticia, quien hizo el vídeo. Dice, pues esto se puede expresar mejor de otra manera, y esa frase fue brutal. Fue el inicio de todo lo que va a venir ahora. Empezó en las redes sociales, se tenían miles de memes, de así, Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, ves ahí la porra, la sonrisa, el tal y cual. Porque os voy a poner un recorrido por todos estos memes, y es muy importante. ¿Por qué pongo memes? Por dos cosas. Una, para que os riáis un rato después de la caña que os he dado,
Y a otra porque ahora en el momento, en la política actual de la cultura del zasca, el meme es ahora mismo la gran herramienta de difusión de contracultura, de guerra cultural, de batalla ideológica, etcétera, etcétera, ¿no? Es la atomización del pensamiento, es muy clara, es instantánea, pero es muy eficaz, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia porque aquí hay una cosa que tenemos que explicar a continuación. ¿Por qué hemos pasado de una agenda tan absolutamente positiva, bonita, idílica y algo así, que básicamente es, de hecho, lo que hacen un poco la gente que está en contra? Es decir, ¿cómo puedes estar en contra de la Agenda 2030 si es que no tienes alma? ¿No quieres que la gente pase hambre? ¿Quieres que no haya igualdad de género? ¿Cómo no puedes estar en contra? Claro, aquí están los memes, ¿no? No tendrá nada y será feliz. El nuevo hombre del Foro Económico Mundial, Davos 2030, un hombre pues transhumano que se está comiendo unos bichos. Aunque no lo quieras reconocer, sabes que tu amigo el conspiranoico tenía razón. Este me encanta. Kentucky Fried Crickets, que es el KFC del 2030. Dice, no tendrás vacaciones y serás feliz. ¿No habéis visto últimamente que en muchos periódicos, así como quien no quiere la cosa, se van filtrando, sobre todo en las noticias de sociedad y de tal este tipo de ideas, ¿no? Dice, ¿y si relajarse en vacaciones no fuera tan bueno como nos creemos? No, es malísimo. Es malísimo. La ONU prevé que toda la humanidad será chipeada antes de 2030 y quien no lo sé será excluido de la sociedad. Esto es un bulo, esto no se va a hacer. De hecho, al final no nos van a chipear, el chip fue un plan fallido, luego lo pusieron en un móvil y nos lo cobraron. Y cuando se te rompe te compras uno nuevo. Entonces no funciona como parecía. Pero lo que quiero decir es que hay mucho bulo, mucha desinformación, etcétera, etcétera. Somos demasiados, vacúnate, Agenda 2030. Este me encanta porque son la transposición de todos los objetivos en los que hay tal. Hay algunos que son gilipollas, pero hay otros que están brutales. Porque claro, cuando tú dices, no, agua limpia para todos, a lo mejor es la privatización mundial del agua. Claro, es que aquí hay muchas cosas que hay que entenderlas así, ¿no? El 17, un gobierno mundial, en fin, hay muchas cosas en este sentido, ¿no? Y luego la revista Pobre, que dice, yo estoy en ayuda, estoy en co-living, tengo que planchar de madrugada, descubre el papier dating, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí hay una diapositiva que me encanta, ¿no? Que dice, ¿cómo prevenir la próxima pandemia? Y es quemar el Foro Económico Mundial. Cuando yo estuve haciendo todo esto, yo me di cuenta de una cosa que es importante que comuniquemos. La gente que está en contra de la Agenda 2030 no está en contra de la agenda de la ONU. Hay varias agendas. Y voy a tratar de explicarlo porque eso es muy importante. No es que la gente está en contra de todo lo que ha dicho la ONU, de todo lo que hemos hablado la primera parte del mundo. De hecho, aquí al menos hay 2 o 3 mediaciones, 2 o 3, vamos a decir, usurpación. Lo primero es que la agenda tal como la parió la ONU es la que os he leído. Ahora bien, eso no significa que los países ricos, instrumentalizando la agenda, tengan una agenda oculta dentro de la primera agenda. Me explico. Por ejemplo, yo, como Estados Unidos, a lo mejor el objetivo número 1 de arreglar el hambre en el mundo no me interesa para nada. Lo voy dejando, llevo toda la vida haciendo eso. Pero a lo mejor el ecologismo sí, porque a lo mejor me abre un montón de mercados emergentes en el sudeste asiático, en guerras con China, etcétera, etcétera. Entonces, hay una instrumentalización de una parte de la agenda, pero además hay una segunda instrumentalización, y es que a la agenda se sumó un grupo que inicialmente siempre había estado fuera de este tema, que es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una de las mayores concentraciones de poder y capital empresarial del mundo. Y el Foro Económico Mundial ahora está en la agenda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el foro, sin decirlo, tiene su propia agenda, una agenda dentro de la agenda. Entonces, yo después de investigar mucho, lo que me di cuenta es que la gente no está protestando contra la agenda de la ONU, que puede ser más o menos razonable. La gente está protestando contra la agenda del Foro Económico de Davos. Y ese es otro mundo. De hecho, para entender aquí hay una pieza, un eslabón, que lo dejo por si alguien quiere ir buscar, que es este libro. Este libro se escribió
salió aproximadamente en el año 2020 y es un libro publicado por el tipo por el Klaus Schwab. Este es, vamos a decir, el sheriff del Fondo Económico Mundial. Y él hacen un libro muy interesante, es un libro que ya no es un análisis que nosotros, sino que es la propia literatura que emana de las élites y que en parte explica todo lo que pasa ahí. Si lo queréis ir ojeando, lo voy pasando y os voy explicando un poco qué es lo que hace ese libro. Ese es un libro que surge de todo ese, vamos a decir, cataclismo o seísmo mundial que fue la pandemia, y ellos lo que dicen que hay que refundar el capitalismo y que pensad que casi en la historia de la humanidad casi todas las crisis retrasan, y ellos dijeron que la crisis de coronavirus iba a acelerar procesos. Entonces lo que tenemos aquí y lo que propone ese libro, si lo vais viendo, propone una serie de reinicios: reinicio económico, reinicio social, político, ambiental, tecnológico, industrial, individual. Lo que están hablando es de cambiarlo absolutamente todo. Pero esto no viene de la ONU. Esto viene de un conglomerado de empresas que son prácticamente las 800 empresas más poderosas de todo el mundo. O sea, aquí está Amazon, ahora veremos un poco los partners, ¿no? Pero aquí hay una cosa: tú puedes pensar que ese libro es la literatura de unas élites que son empresariales, que son banqueros, etcétera, etcétera, pero sobre todo que son empresas. Tú lo que podrías pensar es que esas, como lobby de empresas, estarían preocupados en los problemas sectoriales de las empresas, que pueden ser, pues yo qué sé, acceso a mercados emergentes, zonas y tratados de libre comercio, mercados emergentes, etcétera, etcétera. Cuando tú lees ese libro y lo lees tranquilamente, te das cuenta que ese libro de lo que está hablando es de gobernanza mundial. Es el capitalismo asegurando la estabilidad del sistema mundial de economía para poder seguir teniendo la hegemonía de lo que pasa. Este, por ejemplo, es un mapa de riesgos que hizo el Foro Económico Mundial en el 2020. Aquí hay crisis fiscales, desempleo, desestabilidad social, inmigración involuntaria, ciberataques, etcétera. La cultura que la acción climática falle, etcétera, etcétera. Cuando tú te das, mira, ¿ves? Fallo de la gobernanza global. Cuando tú te das cuenta de toda esta cosa, es como si imaginaros un ejemplo, es como si se reúnen todas las empresas de Madrid. Si se reunieran todas las empresas de Madrid, lo normal es que hablen de cosas de empresas. Pero no están hablando de cosas de empresas, están hablando del gobierno de todo el planeta. Es muy diferente. Entonces, ¿esto a qué se parece mucho? Esto se parece mucho, bueno, básicamente os cuento, ¿no?, que Davos es lo que os decía, es la mayor concentración de poder y capital empresarial en el mundo. Están las empresas de todo el mundo. Fíjate, hace este mes de enero se han reunido y en él participaban unos 60 líderes mundiales y hasta 2.000 líderes empresariales del sector energético, bancario, infraestructuras, etcétera, etcétera. Cuando tú vas aquí, que es concretamente esta página web que yo lo tengo, no sé cambiar aquí. Bueno, básicamente lo que os quiero decir, que aquí hay una lista que es del Foro Económico Mundial y donde tú pinchas y están todas las empresas. Aquí está PayPal, yo qué sé, luego hay 1000 que ni conozco. Está Pfizer, la vacuna, por ejemplo. Pues yo que sé, está McDonald's, está Coca-Cola, está Google, está Amazon. O sea, básicamente son empresas. Y una cosa, que la gente habla de Bilderberg, pero por ejemplo en Bilderberg no está China, no está Rusia. Aquí sí, aquí están todas. O sea, esto es más global que el Bilderberg. Y es, como digo, un juego es el gran lobby del capitalismo, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, a ver que yo vuelva a mi diapositiva. Vale. En ese libro que va por ahí, que vuelva, porque como no vuelva se os mato, pero ese libro que vuelva, ellos dicen que ahí hay una cuestión. Porque, como digo, es un libro de gobernanza mundial. Y ahí el Foro Económico Mundial lo que dice que hay una desafección entre una brecha, una lejanía, un distanciamiento entre la gobernanza mundial y la gente, y que la economía necesita de la confianza de la gente para funcionar. Sí. Una pregunta, o sea, ¿qué
información la quiera poner en un libro? Porque no leemos. Porque no leemos. Porque, a ver, otra cosa es que haya que leer entre líneas en algunas cuestiones y ahora vamos a ello. Pero hay muchos de los think tanks que hay en el mundo publican ahí. O sea, que no es, esto no hace falta ir al nivel 33 Illuminati y torturar a un tío para que te cuente los planes que están o sea, hay que empollar, hay que leer, pero mucha de la literatura de las élites está ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como hemos dicho, que este es un gran lobby del capitalismo, hay unos que nos preguntan si ese reinicio es el nuevo orden mundial, pero básicamente ellos lo que dicen es que hay que acercarse a la gente y que hay que volver a ganarse la confianza. Un sistema económico, la confianza es brutal, o sea, es muy necesaria. Tú, si el dinero tiene miedo, si la gente no consume, si no se confía en el sistema, esto no se mueve, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que a mí me recuerda a lo que fue la contrarreforma de la Iglesia Católica que fue después de la Reforma Protestante, la Iglesia se reformó a sí misma. Y eso que lo que es un golpe de timón en el barco, ¿para qué? Cambiar todo para que nadie cambie. ¿Por qué hacen esto? Precisamente porque ven que vamos hacia una serie de problemas económicos, sociales, ecológicos, etcétera. Entonces, ellos lo que quieren es liderar los cambios que van a venir. De hecho, eso es muy de servicio de inteligencia, muy de empresa, muy de planificación. La gente no vivimos así, pero cuando claro, pensad en una cosa, que esta gente en el fondo son los dueños del mundo. En el sentido de que cuando, yo qué sé, Pedro Sánchez, Macron, el tío el Joe Biden, esa gente dentro de 4 años no estará aquí. Pero sí seguirá Ana Patricia Botín, sí seguirá Elon Musk, sí seguirán. Entonces, los políticos van pasando, pero ellos sí que tienen unos objetivos más a largo plazo. Entonces, la cuestión es si ahora mismo vamos hacia un mundo que está en cambio constante y cada vez más, hay una aceleración de la historia, una aceleración de los cambios. Yo, si soy quien tengo el poder, quiero hacer los cambios para que yo sea quien lidere los cambios y que yo sea quien fomente los cambios. Los cambios van a ocurrir, la pregunta es si conmigo encima o sin mí. Entonces, todo este cambio, toda esta agenda es para de alguna manera decir, vale, que cambie el mundo, pero van a cambiar a la manera que yo quiero, para yo poder seguir teniendo las riendas del mundo, ¿no? Entonces, en ese libro se cuenta una cosa muy interesante. En ese libro se habla de que la humanidad está enfrentada a un trilema. Un trilema es una situación en la que entre 3 premisas tengo que elegir 2. En ese libro, el Foro Económico piensa que tenemos que elegir entre estados, globalización y democracia. Claro, esto visto así suena un poco raro. Lo que vienen a decir ellos es que si nosotros tenemos globalización y tenemos democracia, los estados ya no tienen cabida. Porque la globalización son las empresas, todas las empresas, y nosotros podemos decidir sobre las empresas, entonces el Estado-nación pierde sentido. El otro es que si nosotros tenemos estados y tenemos democracia, si el Estado es soberano, la globalización ya no tiene sentido. Pero luego hay una tercera, que es que si nosotros tenemos Estado y tenemos globalización, hay que prescindir de la democracia. ¿Vosotros estáis dando cuenta de lo que están diciendo? Que la democracia se va a acabar. Por 2 razones. La globalización no la van a parar, porque son ellos mismos. Y el Estado es una herramienta de las élites. O sea, con el Estado, además si es que la Agenda 2030 en gran parte se apoya en todo el esfuerzo público institucional. O sea, el Estado es también el ejército, es Hacienda, es etcétera. ¿Qué es lo que es más sacrificable aquí? La democracia. Mirad qué manera más elegante de decir, señores, esto se acaba. Bueno, aquí vamos a hacer otro pequeño análisis, y este es, pues yo lo he llamado el nuevo orden mundial. Esto es bueno, lo he puesto en inglés, el World Economic Forum. Básicamente este es el mundo o la agenda que define el Foro Económico Mundial, que como hemos dicho no es la agenda de la ONU, ¿vale? Espero que me sigáis en eso porque es importante de entender. Para entender el momento actual hay que
entender una cosa muy importante que es la siguiente diapositiva. Y es esto, lo primero que hay que entender es que el capitalismo se disfraza. La gente piensa que el poder o el capitalismo siempre tiene que ser tradicionalista, tiene que ser de derecha, tiene que ser conservador, y ahora mismo no funciona así. Y en el libro ese queda muy claro, porque ahora mismo la derecha, después de, por ejemplo, de todo lo que es la sociedad clerical militar que teníamos antes, de las dictaduras, etcétera, la derecha tiene muy mala prensa en el mundo. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que hacen las élites? Yo tengo dos manos, tengo la derecha y tengo la izquierda. ¿Qué hago? Yo voy a empezar a actuar en el mundo a través de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda sí tiene el apoyo popular. Es decir, la gente confía muchísimo más en los valores progresistas ahora mismo a nivel mundial que tal. Si yo tengo que cooptar el poder a nivel global, ahora mismo lo voy a hacer de una manera mucho mejor desde la izquierda, desde la derecha. Bueno, aquí tenemos al señor Barnes disfrazado de guay. Eso es lo que está pasando ahora y ahora explicaremos por qué. Lo siguiente que vamos a hacer, para que vosotros veáis un poco el análisis, es darnos un paseo por la web del Foro Económico Mundial. Yo he definido 5 ejes de cosas que me interesan. Hay más. O sea, no quiero hacer una caricatura de esto. No son gente que sea tonta. No son gente que no tenga profundidad, que tenga mucha de la gente más inteligente del mundo en sus foros, pero también hay que pensar que muchos de los informes que se mueven, o algunos serán clasificados, otros serán secretos, esto es lo que es público, pero lo que es público tiene un análisis de contenido que es brutal. Estos son los, vamos a decir, contenidos del Foro Económico Mundial en su web accesibles para todo el mundo, ¿no? Y están en 5 ejes: el racismo, igualdad de género, ecologismo, alimentación sostenible y tendencias. Cuando tú vas al racismo, claro, empezamos, y te dice ¿qué es una microagresión? 14 cosas que la gente piensa que está bien de decir, pero que en realidad son racistas, sexistas o ofensivas. O sea, este es el capitalismo mundial ahora. Entender, aquellas empresas que han saqueado países, que han comprado acuíferos, que han financiado guerras, que han hecho de todo, ahora mismo han dado un lavado de cara. Ahora mismo han usurpado lo que era la antigua posición de los activistas y ahora ellos están marcando la agenda. Y si tú te opones, tú eres facha. Porque ellos son la nueva esperanza. Entonces, pensar un poco también que aquí, cuando toda la vida, sobre todo lo que eran los grupos aquellos antiglobalización, acordados de Detroit, de los pollos que se formaban en la Organización Mundial del Comercio, de todo el tema del ecologismo, etcétera, que decían, los líderes del mundo no hacen nada por el planeta. Y ahora que lo hacen, tampoco nos gusta. La cuestión es que, mira, esta, ¿no? Dice, así es como Europa podría apoyar a los refugiados de Ucrania según el FMI. Según el FMI, ¿eh? Así es como el racismo sistémico está frenando el progreso en todo el mundo. Dice, el legado de George Floyd de cómo las empresas pueden abordar la desigualdad y promover la justicia. 7 modos en que las empresas pueden demostrar que valoran la vida de los negros. 4 formas de ser un aliado en la lucha contra el racismo, ¿no? Entonces, hay una cosa que es... ojo, que yo respeto si alguno de vosotros consideráis que esto va a misa, ¿no? Pero yo lo que creo que hay, lo que quiero decir es que hay un contraste muy diferente entre lo que era el antiguo Foro Económico de Davos de toda la vida, que lo que protegió fue el dinero, el poder y vamos a decir, la influencia, a que ahora, de una manera ideológica y dominando muchas veces los campos semánticos de las palabras, están sustituyendo, vamos a decir, a lo que es el progresismo, es decir, o por lo menos el campo de lo que eran los activistas, la gente que luchaba por un mundo mejor. Ahora son las empresas las que luchan por un mundo mejor, y ahí hay un cambio cualitativo muy importante, ¿no? El tema de la igualdad de género y la inclusión, ¿no? Mujeres en el trabajo, así es como los gobiernan las empresas de Latinoamérica que están cerrando las brechas de género. Daros cuenta que ellos están hablando de trabajo, no que tú le vayas a decir a Elon Musk, quítate tú que vamos a poner una mujer. No, esa es la propiedad privada de Elon. Lo que quiere decir es que en el resto de las empresas de los demás que haya un 50-50, ¿no? Luego, si nos da tiempo, que no creo, si relacionamos todo esto con una variable muy importante, que es la demográfica, y que es la natalidad, verás como estas cosas tienen un impacto en un montón de cuestiones que en principio no se habían visto, ¿no? Pero bueno, yo por ahora me quedo con que vosotros os quedéis con
con la terrible inversión de valores que es que todo lo que era, digamos, el activismo tradicional en contra de las empresas, ahora esté liderado por las empresas, ¿no? Cómo promover la igualdad de género y social a través de la economía regenerativa, medios de comunicación que siguen teniendo un problema de diversidad de género. Daros cuenta que todos son de alguna manera llamadas a la acción y todos son... es un texto como muy de catequesis, es decir, hay siempre una clara apuntar hacia el camino que se tiene que lograr, ¿no? Dice, los países que dieron sí al matrimonio igualitario. De hecho, aquí hay otra agenda, porque, por ejemplo, bueno, ya hablaremos luego de la ley trans, pero, por ejemplo, la ley trans no está en la ONU como tal. Sí. Ecologismo, bueno, explicado. ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud mental? Informes sobre riesgos globales, esto es lo que debemos hacer según los expertos. Como ves, son todos llamados a la acción y es poneros las pilas, sí, 30. No, 3. No, joder, la gente quiere preguntar. Ah, que hay 3 personas que quieren preguntar, vale, No, perdón. que habrá gente que quiere preguntar. ¿Y qué quieres decirme con eso? Que hagamos... Porque hay un mogollón de gente. Vale, pues venga, termino el ecologismo y me preguntáis. Tecnología pionera para conducirnos a un mundo sin residuos. ¿Cómo pueden hacer los aquaemprendedores para resolver la crisis global del agua? 5 formas de reducir la factura energética en tu casa, apuntar esta. 8 países que ya han logrado 0 emisiones netas, y eran todos los de África, o sea, eran todos los africanos y 4 de ellos no los conocía, que digo, pues tampoco será un modelo así. Vale, más de la mitad de sardinas y anchoas tienen microplásticos en el estómago y la población mundial acaba de superar los 8.000 millones, que esto es lo que significa. Luego vamos con la alimentación. Preguntas, venga. A ver, es que claro, como yo dije que este tema era inmenso, pero inmenso es inmenso. O sea, porque esto conecta con todo, es que al final es la historia del planeta entera, en todos los países. Entonces, una cosa que no he explicado, pues porque no da tiempo, era que, por ejemplo, el Foro Económico, una de las cosas que apuesta es por la revolución industrial 4.0, que es el ascenso de la inteligencia artificial y tal. Eso es una destrucción de puestos de trabajo brutal. Entonces, por ejemplo, hubo una empresa de China que pusieron un robot de estos y despidieron al 90% de la plantilla. Se supone que la tecnología destroza cosas, pero crea otras. Eso es lo que se llama la destrucción creativa de Schumpeter. Pero yo lo que creo que en gran parte, cuando todos esos objetivos de mejores empleos, etcétera, etcétera, cuando tú vas hacia la inteligencia artificial tiene un potencial de crear un dumping social brutal. O sea, de expulsar gente del sistema, despedidos, pero de una manera brutal. De hecho, es que eso hacia lo que va es una cosa que sería el fin de la lucha de clases, en el sentido de que están llegando a unos puestos en los que prácticamente solamente va a haber trabajos para ingenieros, programadores y los de mantenimiento, porque están copándolo todo. Entonces, tú no puedes hacer un mundo sostenible cuando tú estás apostando por unas tecnologías que van a destruir empleos tradicionales de como una manera nunca vista antes. El sistema vomita gente. De hecho, no, claro, es que una de las cuestiones que teníamos, como digo, es que esto es muy grande. Necesitaríamos otra hora, y lo he dicho antes, introduciendo la variable demográfica para ver cómo todo eso se desarrolla con la natalidad. De hecho, han conseguido aplanar las curvas de natalidad en todo el mundo, de muchas maneras diferentes. Lo que pasa es que prefiero explicar bien 4 cosas que 7 mal. Pero es muy grande, porque es que es la historia de todo. Y luego, ahí hay otra cuestión, cuando dicen lo de la globalización, a lo mejor esto hace 20 años no se podía hacer. Ahora mismo, el monitoreo, el control, los medios de propaganda, de persuasión, son tan importantes que ahora mismo es cuando se puede hacer este tipo de cosas. De hecho, la siguiente fase es el metaverso. Vosotros pensáis si vamos a una empresa donde el desempleo sea global, ¿cómo evitas tú que no haya una serie de revueltas mundiales? Entonces, se está fabricando también se van a fabricar, desde mi punto de vista, unos mundos de escape, como pueden ser los videojuegos, pero sobre todo mundos virtuales, donde que eso ya lo estamos viendo en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, donde hacer corrientes de escape para que todo esto no vaya a la guerra.